Bien, Dios les bendiga una vez más. Queremos en este momento compartir de la palabra de nuestro Dios y vamos a estar considerando los versículos particularmente que vienen en la primera carta a los Corintios capítulo 10. El título, hermanos, de este tema es mirar bien para no caer. Lo voy a repetir una vez más por aquellos que tienen la buena costumbre de anotar, aunque gracias a Dios porque estos mensajes se graban y usted lo puede volver a escuchar los mensajes, hermanos. Para eso son estas plataformas, para que si usted dice, bueno, ya escuché un mensaje, lo puede volver a escuchar otra vez. Hermanos que predican y ustedes mismos pueden escuchar los mensajes que han predicado. Aprovechemos estos recursos, estas herramientas, son muy buenas si se saben utilizar correctamente. Entonces, mirar bien para no caer. ¿Por qué el título, hermanos? Porque el título es un título que nos reta a cada uno de nosotros en la vida cristiana, ya que en la vida cristiana sabemos, hermanos, que la vida cristiana es la mejor, porque encontramos nosotros la verdad, que es Cristo y su palabra. Tenemos la esperanza, la confianza de que un día vamos a estar con el Señor para siempre, porque Él lo prometió. Un día este mundo lo tenemos que dejar. Dice la palabra de Dios, son 70 años, 80 los más robustos. Y que este lugar, hermanos, no es nuestro hogar. Solamente aquí somos peregrinos. Y un día vamos a estar en ese lugar donde hay una calle de oro. Esas moradas que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Y esto nos pone en una posición muy privilegiada de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por eso el título, mirar bien para no caer, nos reta a mantenernos firmes en este mundo. Y quisiera que buscáramos ahí el texto central que está en Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 12. Primera carta a los Corintios 10, verso 12, dice así la palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los temas que se comparten de la Escritura, hermanos, hay muchos temas que tienen que ver con profecía, como que nos comparte hermano Oscar. Hay temas que son de carácter evangelístico, y así podemos enumerar algunos de ellos. Y alguien podrá decir, hermano, ese es un tema de exhortación. Quiero decirle que la Biblia es una Biblia que nos exhorta, que nos reta, nos motiva. Siempre va a venir una exhortación de parte de Dios, independientemente del tema que se esté tratando. Porque si hablamos de profecía, nos invita a estar listos, a estar preparados ante la venida del Señor Jesucristo, que es inminente. Si hablamos del evangelismo, igualmente nos exhorta, nos reta y nos dice que tenemos que hablarle a las personas de Jesucristo. Si estamos hablando de cuestiones con el pecado, por supuesto que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que nos alejemos de esas cosas pecaminosas que no le glorifican el nombre del Señor. O sea, por donde busquemos, el punto central de la palabra de Dios es la exhortación. Y como decía nuestro hermano Daniel Balcázar, que está con el Señor, una exhortación no son regaños, no son estar dándonos con la Biblia y diciéndonos y hasta escudándonos con ella misma con algunos pasajes sacados de contexto. La exhortación es animarnos mutuamente a hacer, a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Esa es la exhortación. Así es de que, hermanos, mirar bien para no caer es un título que nos reta a entender lo que dice la palabra de Dios.
Dice el pensamiento de nuestro Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en el contexto de este capítulo, hermanos, sería bueno analizarlo. Nos dice ahí el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y los lleva al pensamiento hacia atrás, hacia los primeros padres. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y subraya: y la roca era Cristo. Noten ustedes desde qué tiempo está tomando este ejemplo el apóstol Pablo, y lo está ligando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es como si dijera las palabras de Efesios capítulo 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y así lo va mencionando de esa perfecta unidad que tiene la palabra de Dios. Pero de los más de ellos, o sea, de aquellos que piensan, que actúan diferente a la voluntad de Dios, pero dice: de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes, hermanos? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego, hermanos, pone el dedo en la llaga, por así decirlo: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ¿lo puede leer? Y algo que a veces es difícil de controlar por la lengua de muchos de nosotros, y aún de nosotros mismos como líderes, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Dice el versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por eso el apóstol Santiago dice que este miembro pequeño, la lengua, se jacta de grandes cosas. ¿Sí? Este miembro es un miembro pequeño, pero lleno de veneno mortal, dice la palabra del Señor. Con ella bendecimos y maldecimos. Debemos de tener mucho cuidado. Ahora bien, dice el versículo 11 lo mismo para alertarnos. Cuando la Biblia menciona 2 o 3 veces alguna cosa, es para que estemos atentos, hermanos. Dice el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, otra vez, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahora sí dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En la milicia del Señor, hermanos, hay muchos soldados caídos, y esto no es nuevo, ya que cuando una persona llega a los pies del Señor Jesucristo y empieza a dar sus primeros pasos en el cristianismo,
empieza a ver las cosas paulatinamente de diferentes formas, de diferente manera. Empieza a ver el ambiente cristiano de una manera diferente a como antes lo miraba. Es decir, podemos, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos ver las cosas ya diferentes a como antes las mirábamos. Por ejemplo, antes nos llamaban la atención tal vez las bebidas embriagantes, tal vez la música mundana, es decir, la música que no honra a Dios, tal vez nos llamaban la atención otras cosas, pero en Cristo, poco a poco, esas cosas han quedado atrás, poco a poco. Ahora, no es fácil, pero gracias a Dios que Él nos dice por medio de la palabra cómo salir adelante de esas cosas, de esa pasada manera de vivir, dice la palabra del Señor. Y empezamos a enfrentar muchos problemas también, porque los hay. Pero quiero decirles, hermanos, sin temor a equivocarme, que caminar en la senda del Señor es lo mejor que podemos hacer nosotros, porque aunque hay pruebas, hay situaciones, hay más bonanza, hay más paz, hay más visión de ver las cosas, de tener una perspectiva diferente de la vida en el Señor. Y en la milicia, decimos milicia porque la Biblia también hace comparaciones. Dice: tú pues, hijo mío, hablando Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Y además dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hay muchos soldados caídos. ¿Por qué, hermanos? Por el título. Mirar bien para no caer. Las estadísticas de aquellos que han abandonado las filas del cristianismo, y no estoy diciendo que perdieron su salvación, porque si ellos recibieron a Cristo como su Salvador personal, la Biblia dice que la salvación no se pierde, hermanos. La salvación es segura. Pero han abandonado las filas y han estado batallando mucho. En Watley, a 1 hora de camino hacia la serranía, está San José de Coronado, y ahí está una mina de antimonio que todavía tiene mucho mineral. Esa mina fue explotada por una persona de apellido Watley, y en aquellos tiempos ese hombre, un americano, por eso así se le quedó el nombre, pudo visionar, ver ese material tan valiosísimo, ¿sí?, el antimonio, y trabajaron esa mina al grado de que en aquellos años el lugar que conocemos como Watley era un lugar de mucha bonanza. Este hombre pudo dar trabajo a las personas, además del campo. Pusieron lo que es la mina, imagínense ustedes como si fuera una pequeña fundidora ahí en Watley. Ellos sacaban el material y lo traían a la compañía que está ahí en ruinas, los que conocen, y había mucha bonanza. Pero falleció este señor, ya no fue lo mismo, pero la mina sigue ahí todavía, y se dice que la quieren abrir nuevamente, pero es muy muy peligroso, porque hay muchos espacios, muchos túneles, es súper peligrosos, y muchas personas ya han muerto también ahí. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia dice en el Salmo 119, verso 105, un versículo que usted conoce, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Anteriormente los mineros utilizaban lámparas con otro tipo de materiales. No había esas pilas que hoy conocemos, no había estos artefactos que hoy conocemos. Eran muy rústicos los instrumentos que ellos utilizaban, sobre todo para alumbrarse. Y cuando ellos tenían que estar dentro de la mina, a veces se condensaban la oscuridad. Era tan densa la oscuridad que casi la podían palpar. Y tenían que utilizar una lámpara
Y esa lámpara, no recuerdo el material, yo recuerdo que algunas lámparas que conocí le llamaban quinqué, del petróleo, pero este era otro tipo de material. Carburo, gracias, sí. Pero esa lámpara era tan peligroso entrar a la mina, es tan peligroso, que tenían que confiar en esa lámpara, porque esa lámpara lo único que podía alumbrar era solamente el siguiente paso que ellos podían dar. Era lo único que alumbraba esa lámpara, el siguiente paso, porque las tinieblas eran tan densas, hermanos. Es como cuando uno va a la carretera rumbo a Saltillo y nos encontramos los bancos de niebla que casi los podemos palpar. Bueno, hay veces que las tinieblas así son de densas, y el minero confiaba en esa lámpara y alumbraba solamente el siguiente paso. Dice el Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mirar bien para no caer. ¿En qué aspectos podemos mirar bien nosotros? Hermanos, quiero decirles que somos tan bendecidos de parte de nuestro Dios. Tan bendecidos que a veces no alcanzamos a entender la magnitud de las bendiciones que Dios nos da. Paradójicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces demostramos con nuestro carácter que estas bendiciones de parte de nuestro Dios, que son en abundancia, no son tan importantes como a veces decimos. Mirar bien para no caer. ¿En qué aspectos podemos mirar bien? Estamos hablando en un sentido figurado, estamos hablando en un sentido de exhortación, porque recuerden el pasaje: el que piense estar firme, mire que no caiga. Primero, hermanos, debemos de tomar con seriedad el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios es fundamental para que nosotros podamos tener una visión adecuada en cuanto a las cosas que nos suceden como cristianos. Hay veces que no alcanzamos a visualizar bien las cosas, no ponemos atención. Hay veces, hermanos, si han escuchado esta frase que se hace una tormenta en un vaso de agua, porque tenemos falta de visión, ¿sí? ¿Se han preguntado por qué hay hogares que están desintegrados, hermanos? Y estoy hablando de cristianos. ¿Se han preguntado por qué hay muchos pleitos, muchas diferencias, desavenencias? ¿Se han preguntado por qué? ¿Se han preguntado por qué el esposo y la esposa constantemente están en desacuerdo? ¿Se han preguntado por qué los hijos están constantemente en rebeldía, constantemente? ¿Se han preguntado esto, hermanos? ¿Por qué? Porque han dejado de ver bien. Han dejado de tomar en cuenta muchas cosas que son importantes. Se ha preguntado también por qué nuestros jóvenes se equivocan también. Están creciendo nuestros jóvenes, digo nuestros jóvenes por ser parte de aquí de la iglesia, y sabemos que están en una etapa muy, muy difícil, lo sabemos, pero ¿por qué no consideran los consejos que a veces se les da? Cantaba el hermano Enrique el consejo de un padre el miércoles. Estábamos escuchando la predicación en casa. Gracias al Señor estamos muy bien, ¿verdad? Fue un cuadro de rinitis alérgica ocasionado por estos cambios climatológicos, pero gracias a Dios estamos muy, muy bien. Pero ¿por qué hay tantos problemas, hermanos? Porque primero, no se ve bien, no hay visión, porque no se toma con seriedad el estudio de la palabra del Señor. Hermano Nicolás, de las veces que pasa al frente a orar,
por lo menos ya lo he visto 2 o 3 veces que hace una exhortación a todos nosotros. ¿A qué? A meditar, a escudriñar, a estudiar lo que dice la palabra de Dios, hermanos, porque aquí está la verdadera riqueza en la palabra de Dios. Te falta sabiduría, me falta sabiduría, pídela a Dios. ¿Pero cómo? Invirtiendo tiempo en estudiar la palabra del Señor, pero con seriedad. Porque miren ustedes, hermanos, lo que dice el salmista en el Salmo 119. Salmo 119, dice la palabra de Dios. Versículo 97. Si están ahí, qué bueno, hermanos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Vean la vertiente. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. No es leer por leer, hermanos. Es meditar en la palabra de Dios, es detenernos y decir, esta palabra me está afectando positiva o negativamente. Este mandamiento es el que el Señor quiere que yo lo haga, no lo estoy haciendo. Y empezamos a escudriñar y pedirle al Señor, háblame. Que sabemos nos habla por medio de su palabra, pero es una expresión en donde le decimos, ayúdame a entender. Dice el salmista, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y quiero decirles, hermanos, que los problemas de los cuales ahorita hablábamos, de los problemas la esposa con el esposo y viceversa, los hijos, es una de las razones muy, muy frecuentes, apartarse de Dios. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Para qué le estamos buscando? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Esa es la razón. ¿Por qué siempre hay esas desavenencias? ¿Por qué hay ese estire y afloje? ¿Por qué no puede predominar la paz en los hogares? ¿Por qué hay tantas contiendas? Y no digo que como cristianos hay problemas. Sí, yo tengo problemas también, hermanos. Sí hay conflictos. Pero quiero decirte que no es el pan diario, gracias al Señor. Gracias a Dios puedo llegar a mi casa, que es tu casa, y poder estar con mi esposa y con los hijos que Dios me ha prestado. Gracias a Dios. He escuchado de otros que no quieren llegar a sus hogares porque ¿sabes qué les espera? La contienda, los conflictos. Y esto es nocivo porque cada día es lo mismo. Hermanos, tengamos cuidado. Cuán dulces, versículo 103, son a mi paladar tus palabras, dice el salmista, más que la miel a mi boca. Lea el último, 104. Mirad bien para no caer, dice el salmista, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, hermanos. ¿Quieres ser un varón, una hermana, un joven, una señorita inteligente? Teme a Dios y apártate del mal. Por eso me gusta mucho lo que dice Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Es lo que nos va a ayudar. Los jóvenes sabemos los peligros que hay, pero si tan solo abrazaran este pensamiento de la palabra de Dios, al alejarse de las malas amistades, porque las hay, hermanos. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tan solo ellos entendieran que seguir la corriente de este mundo los va a llevar a un lugar de decadencia espiritual y física también. Pero ¿por qué hay tanta
indiferencia, porque se ha dejado de ver bien las cosas. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es la capacidad para decirle no a esas cosas que no le honran al Señor. Pero, ¿cómo estamos cada uno de nosotros? No lo busquen, pero en Mateo capítulo 4 el Señor nos da también la misma respuesta. Dice que el Señor después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesucristo le da una respuesta, pero esa respuesta, hermanos, más que nada es para nosotros, para que entendamos que el enemigo no se detiene en lo más mínimo. No se detuvo para tentar al Maestro, al Rey de Reyes. ¿Tú crees que se va a detener para afectar tu vida en cierta forma? Y si estás débil espiritualmente, te va a afectar más. Y por eso tus problemas, por eso la situación que está imperando en tu hogar, en tu vida personalmente, es como ese lodo cenagoso de la desesperación. Entre más te mueves, más te hundes, porque has dejado de ver bien. Hemos dejado de ver bien. No solo de pan vivirá el hombre, le contestó el Señor. Pero antes de eso, nos da la clave. ¿Te acuerdas? Escrito está. Escrito está. Y lo dijo varias veces. Varias veces, hermano. Es para que entendamos que aquí está la solución a nuestros problemas. Yo te pregunto, ¿lo crees con todo tu corazón? Porque dice la Biblia: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien dice: no, yo no lo creo, híjoles, muy triste tu condición. Porque este libro es la palabra de Dios, es esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra divide, hermano, aunque no te guste. ¿Sabías que la palabra de Dios divide iglesias? Porque hay iglesias que necesitan ser podadas, ¿sí? La palabra de Dios también divide familias, ¿sí sabías? Por eso es que hay muchos familiares tuyos que ya no te buscan por ser cristiano. No te preocupes, Dios está contigo. Y acércate con ellos para hablarles del Señor. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, ¿sí? Tampoco los vamos a marginar. Por ejemplo, nosotros ya de un tiempo acá nos reunimos a las 3 de la tarde, pero recuerdan, hermanos, que antes nuestra reunión era a las 5 de la tarde. Y algunos hermanos podían hacer observaciones de que, pues, ¿por qué no tenían tiempo para ir a ver a sus familiares? Bueno, ya tiene mucho, desde que es a las 3, nos queda un titipuchal de tiempo, ¿eh? Y la pregunta: ¿los ves, los visitas con el propósito de hablarles del Evangelio? No para sus convivios, donde hay cervezas, donde hay baile, nada de eso, hermanos. Pero ¿cómo estamos, verdad? Ahora bien, el Señor Jesucristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sucesivamente lo fue tentando, hermanos. Le dice también: todo esto te daré, porque le mostró todos los reinos. Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Pero el Señor le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y después, cuando lo llevó al pináculo del templo y le dijo lo mismo: escrito está. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le dijo lo mismo? Es para nosotros, para que entendamos que aquí está la respuesta. Pero ¿sabes qué hacemos? Este libro no es tan importante porque le voy a invertir 2 horas al Facebook, ¿sí? Otras 2 horas al YouTube. Hermanos, me sorprende que hay personas que tal parece que ya no se desprende el celular. Ya está impregnado. No sé si han visto ese documental que les recomendé, El dilema de las redes sociales. Véanlo, está interesante.
Hermanos, hablábamos de la lámpara de carburo, ¿sí? De carbono. Carburo, ¿sí? Hermanos, antes no tenían muchos lugares electricidad. Cuando mi madre vivía en el pozo de San Juan, Zacatecas, no había luz. Conocieron la luz acá en Saltillo y esperaban a ese foco que se quedaban viendo a ver qué hacía ese foco. No conocían, hermanos. Y tal parece que hoy hay más tecnología y perdemos tanto el tiempo en tantas cosas que no son importantes. De veras, hermanos, el internet está plagado, óyelo, está plagado de fake news, de falsas noticias, de chismes por doquier, ¿sí? De veras, está plagado. Es como cuando en la casa de repente te levantas y prendes el foco y salen los montones de cucarachitos, ¿verdad que sí? Bueno, ya estoy balconeando aquí. Ahí está el hermano Abel, pregúntenle, les va a dar algo bueno. Esas son las plagas. Ahora, ¿te gustan las plagas, hermano? ¿Te gustan las plagas? Bueno, déjame decirte que hoy en día las redes sociales están plagadas porque se están utilizando de una manera terrible. Muy feo, hermanos, muy feo. Y el estudio de la palabra de Dios lo estamos olvidando. Otras personas, otros lugares anhelarían tener un ejemplar de la Reina Valera 1960 en sus manos para estudiar la palabra de Dios, hermanos. Pregúntenle a los hermanos que están en otros lugares muy lejos. Y nosotros tenemos varias Biblias, me atrevo a decir que tenemos varios ejemplares. Pero cuando nos sentamos, profundizamos, hermanos, por eso es que dejamos de ver bien y tomamos malas decisiones. Pero otro punto, ¿en qué aspectos podemos mirar bien? Bueno, pues en aprovechar bien el tiempo. Vean Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios capítulo 5, versículo 16 nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días, hermanos, ¿cómo son? Malos. Pero tenemos que contextualizar. Vean el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Les decía que el sacrificio del Señor es perfecto, único y para siempre. Bendito el Señor de veras por ese sacrificio. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, hermanos. No conviene. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien. ¿Qué quiere el Señor, hermanos? Acciones de gracia. Deberíamos de estar agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Deberíamos de ser agradecidos que el Señor hasta ahorita nos tiene en este lugar y no batallando en un hospital, por ejemplo. Deberíamos de darle gracias al Señor que ahorita podemos degustar algunos alimentos, no como mi hermano César que ya no puede comer y está batallando, pero aún así confía en el Señor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, ¿se acuerdan, hermanos, de las minas? En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Lo crees? Andad como hijos de luz, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y este versículo siempre me ha gustado. ¿Saben por qué? Porque con este versículo Karina confrontó a su papá de chiquitita, ¿sí? Y le dijo ese versículo.
Y ese versículo lo atrapó y fue el motivo del cual él se empezó a acercar al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahora sí el 14, ¿qué dice? Léanlo, hermanos. Aprovechando. Vamos, hermanos, léanlo una vez más. 16, ¿qué dice? Y yo te hago una pregunta: ¿lo estamos en realidad aprovechando el tiempo? ¿O estamos desperdiciando el tiempo? ¿Sabías que el tiempo es muy corto, hermanos? Si hacemos el cálculo de cuánto dormimos, cuánto comemos, y vamos así desglosando los tiempos y buscamos los tiempos muertos, nos vamos a sorprender de cuántos tiempos muertos o tiempos de ociosidad invertimos nosotros, sin provecho, sin fruto. Y eso nos va a llevar a la calamidad también. Segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos, por favor, ahí estamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, vean, hermanos, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad, hermanos, y al afecto fraternal, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hermanos, no dejarán estar. Y hay una palabra ahí muy importante: ociosos, ¿sí? Ociosidad. Ve pasar el tiempo, al cabo no es valioso. ¿Será valioso el tiempo, hermanos? Claro que sí. Y si es valioso el tiempo, ¿por qué lo desperdiciamos? Dice la palabra de Dios: si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué siguen los problemas, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué no podemos avanzar en la vida cristiana? ¿Por qué, si ya nos han retado con la palabra de Dios, diciéndonos que estas cosas tengamos mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, una y otra vez? ¿Por qué esto ya es un caos? ¿Sí? Hasta en pastores también. Sí, hermanos. Ay, el hermano está exagerando. No estoy exagerando nada, porque tal parece que muchos se han olvidado de lo más importante. ¿Sí? Y para muestra un botón, te reto para que veas tu propia familia a veces. ¿Cuántas veces ya nos sentamos a la mesa y prescindimos de este aparatito? ¿Verdad que no? Hay muchos problemas. Ojalá y que tú no los tengas. Pero tenemos que entender, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero el que no tiene estas cosas, versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo, hermanos? ¿De qué manera estamos invirtiendo? Por último, mirad bien para no caer, tomar con seriedad el estudio de la palabra de Dios, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos.
y no dejar de congregarnos en la iglesia local. Este pasaje lo encontramos en Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A algunos no les gusta ese pasaje porque dicen, ya va a empezar, ¿sí? Es que la raíz de ese estudio dice que los judíos se reunían pero nada tiene que ver con la iglesia. Hermanos, sí tiene que ver, porque la iglesia la instituyó el Señor. ¿Cómo pueden participar, hermanos, del privilegio, de la ordenanza que acabamos nosotros de tener, si no es a través de la iglesia local? ¿Cómo puedes enrolarte y servir a un Dios vivo y verdadero si no es a través de la iglesia local? ¿Cómo se pueden solucionar algunos conflictos? Porque aún la Biblia nos dice que cuando tienes algún problema con un hermano, ve, tú repréndele solos, y si no, llévalo a los hermanos, y si no, dilo a la iglesia. La iglesia es fundamental. Y en Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos. Lo puedes ver de las dos formas que tú quieras. Es decir, la buena costumbre de ellos era congregarse, o viceversa, como lo quieras plantear. Pero la iglesia local es importante, dice el Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia, que somos cada uno de nosotros. ¿Y sabes que las iglesias se están debilitando? Hay iglesias locales que ya cerraron sus puertas. La iglesia que estaba en la luz del evangelio, te lo digo para que lo visualices, y da tristeza. Esa iglesia que durante años se predicaba lo que su título dice, luz del evangelio, ahorita la están ofreciendo para renta de baño y para renta de los haitianos que están viniendo a Monterrey. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Sí? Y hay otras más que están desapareciendo, otras que ya le quitaron Iglesia Bautista, ya le quitaron el nombre, ya es el centro cristiano, ya es el centro de no sé qué, ya es, y aún el enfoque de Bautista, ay, no, es que los bautistas son muy aburridos, ya no se llama Iglesia Bautista, ya nomás es Iglesia Cristiana, y empiezan a perder el rumbo. Y muchas veces nosotros como líderes tenemos mucha responsabilidad de no estorbarle, de no estorbar a los líderes que están empezando también, nosotros. Pero por eso se pierde la visión, hermanos. ¿Sí? Por eso se pierden los enfoques. Por eso, todo esto, hermanos, es muy importante de tomarlo en cuenta. Quiero que vayamos, por favor, en el versículo central, y ahí vamos a terminar. Primera a los Corintios 10:12. De memoria no sabemos este pasaje, pero se nos olvida todo lo que lleva el contexto, diciéndonos: así que el que piensa estar firme. Pero esa es la pregunta: ¿cómo estás viendo? ¿Cómo estamos viendo? De la misma forma que estás viendo ayer, antier, de la misma forma que a veces vemos nosotros las cosas de decir, no es tan importante, no pasa nada. De la misma forma, con los prejuicios, con los juicios, con las críticas, con las desavenencias. ¿De qué forma? ¿Cómo estamos viendo? O de querer ser igualitos, hermanos, que no haya un cambio en nuestra vida, porque queremos que todos cambien, pero cuando debemos cambiar somos nosotros. No, pues al final, mira, es más atractivo el celular, ¿sí? Es más fácil, es más atractivo. La Biblia no tiene mucha relevancia, pero créelo, cuando vengan los problemas a tu vida, cuando los hijos se rebelen, cuando el esposo y la esposa, cuando se desintegre la familia, te vas a dar cuenta de cuán equivocados hemos estado por no entender lo que Dios nos dice en su palabra. Hermanos, miremos bien para no formar parte de las estadísticas de aquellos que han caído. Dios les bendiga, hermanos.